Desde la revolución que supuso Magic: The Gathering, publicado por Richard Garfield en 1993, la instauración de los juegos de cartas modernos llevó a otros creadores a incursionar en este mundo, cada uno de ellos a su manera. Pokémon y Yu-Gi-Oh, por ejemplo, coronando la palestra de los grandes TCG nipones y posteriormente mundiales, innovarían en sus reglas de juego para diferenciarse claramente los unos de los otros. Luego de ellos vinieron otros tantos más, algunos intentando más o menos mecánicas de juego, todo acorde al objetivo del TCG en particular y, por qué no decirlo, de la competencia. Cuando un diseñador se dispone a dar vida a un TCG, se enfrenta a muchos obstáculos que pueden entorpecer más o menos su labor. La temática, el público objetivo, todos los temas de logística y venta, marketing y, más importante aún, la jugabilidad. Si tu juego no se juega bien, da igual que sea Star Wars, va a fracasar, así como todos los juegos de cartas de Star Wars. Sin pretender presunción, me considero una persona con mucha experiencia en esto de los juegos de cartas. Prácticamente llevo toda mi vida jugando y creando juegos en donde mis grandes amigos me han ayudado y jugado sin pedir nada a cambio y siempre dispuestos a entregarme buen feedback. Mi intención en este canal, además de hablar de mi TCG favorito, que es Mitos y Leyendas, es promover la discusión y entregar algunas herramientas que creo pueden servir si ustedes también son fanáticos de la teoría y el diseño como yo, y si sueñan con crear su propio juego. En este video vamos a hablar particularmente de los sistemas de recursos en distintos trading card games, aprendiendo a diferenciarlos y comprender qué decisiones y consecuencias lleva a implementar unos u otros, además de sus ventajas y desventajas. Voy a exponer superficialmente sobre Magic: The Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Flesh and Blood, Hearthstone, Legends of Runeterra, Duel Masters, One Piece y sobre todo Mitos y Leyendas. Ya con esta presentación planteada, podemos comenzar. Magic: The Gathering. Comencemos con Magic, siendo este el primer juego de cartas moderno y de donde Mitos y Leyendas toma gran inspiración en sus mecánicas. En un principio, Magic implementó las tierras básicas en su juego, elementos que forman parte de las cartas de tu mazo y las cuales, jugándolas desde tu mano, puedes girar para generar maná con el que pagar el coste de tus cartas. Estas tierras permanecerán giradas hasta el comienzo de tu próximo turno. Magic entendió rápidamente el problema que supone crear un tipo específico de carta que funciona únicamente como recurso y que va integrado a tu baraja. Estorban. Las tierras básicas eran al 100% necesarias y un elemento que ocupaba un gran espacio en tu mazo. Había partidas que podías perder por no robar cartas de tierra o por simplemente robar demasiadas con tu robo de turno. En realidad no supone una mejora para tu juego el tener que ocupar el robo de turno solo para robar una carta de tierra básica que en realidad no aporta nada más interesante a tu mano. Es por esto por lo que, pocas ediciones más tarde, Magic iría implementando tierras especiales, o sea, con habilidad, las cuales reemplazarían las tierras básicas en gran medida para dar cabida a una mayor complejidad estratégica. Por poner ejemplos rápidos, en Magic existen distintos tipos o agrupaciones de tierras que han recibido sus nombres a raíz de la propia comunidad. Entre ellas encontramos las siguientes. Fetchlands, tierras con las cuales puedes buscar otras tierras, pero que ellas por sí solas no generan maná. Shocklands, son tierras que para jugarlas debemos recibir 2 puntos de daño y las cuales al girarlas nos proporcionan maná de hasta 2 colores diferentes. Checklands, son tierras duales que para entrar en campo enderezadas deben cumplir cierto requisito, de ahí su nombre. Creaturelands, son tierras capaces de convertirse en criaturas, algo así como un ave de era en primer bloque o un bestiario de segundo bloque. Como podemos apreciar, las tierras en Magic son versátiles por sí mismas, aunque en mi opinión, que tu baraja de Commander deba tener en promedio un 40 o 50% de cartas de tierra limita mucho el deck building y además son poco interesantes. Pokémon. La manera en que Pokémon maneja sus recursos es sumamente curiosa. Este TCG formó parte del ascenso de los juegos de cartas nipones, diferenciándose sustancialmente de Magic. Las energías en Pokémon son recursos volátiles que puedes jugar desde tu mano una vez por turno. Únelas a tus Pokémon para que estos puedan atacar. Recuerda que debes emparejar el tipo de energía con el tipo de energías que requiere el ataque de tu criatura. Derrotar a los Pokémon de tu oponente con ataques es el objetivo del juego. Sin embargo, en este TCG, jugar tus Pokémon y cartas de entrenador no tiene un coste de energía o recursos. Algunos entrenadores, como los partidarios, solo pueden ser jugados uno por turno. Otros, en cambio, puedes jugarlos sin limitaciones. Los recursos en Pokémon son volátiles porque si tu criatura queda fuera de combate, todas las cartas unidas a ella, incluso sus energías, son enviadas a la pila de descarte. Las cartas de energía por sí solas no son interesantes, solo son cartas de recurso que forman parte de tu mazo de 60 cartas, normalmente entre 7 o 9 cartas debido a que Pokémon experimenta un nivel de robo y búsqueda excesivo.
A sabiendas de esto, los desarrolladores del juego crearon energías especiales con habilidad, las cuales entregaron variedad a este tipo de recursos. Yu-Gi-Oh! Bien, este caso es complicado. Yu-Gi-Oh! No tiene sistema de recursos. Las cartas no te piden pagar costes directos para activar sus efectos. Yu-Gi-Oh! Restringía su juego a tan solo una invocación normal por turno. Los monstruos de nivel más alto requerían además realizar sacrificios para poder ser invocados. El tema con este TCG es que en realidad la única limitante que tienes es tu propia mano. El robo es sumamente escaso y ello permitía muchas veces sucumbir al briqueo, quedarte estancado, o por otro lado, duelos más lentos. La problemática con este sistema es que no puedes establecer distinción entre el poder de una habilidad por sobre otra más que añadiendo condiciones de invocación. Ello porque no existe una curva natural de juego. Nada te impide jugar una carta en el turno 1 o 3. Incluso en sus inicios, cartas como Raigeki podían ser jugadas sin ninguna penalización o costa adicional. Otro problema, gran problema, con este juego es que con el tiempo el nivel de poder de las cartas ha aumentado a tal punto que ahora existen invocaciones por fusión, X y Z, péndulo, link, etc. Estas invocaciones, al ser especiales, carecen de la limitación de una por turno, lo que permite al jugador que comienza la partida crear combos absurdos desde el primer momento si es que no sabes o no puedes detenerlo. La invocación normal, debido a ello, pasó a ser la menos popular del juego. Según tengo entendido, los propios desarrolladores, dándose cuenta del tremendo error de diseño sostenido a lo largo de los años, decidieron crear un nuevo formato de juego en Yu-Gi-Oh! 7, el cual es muy popular en Japón, que es donde, por ahora, se juega. Flesh and Blood. Si me pusiera a explicar las mecánicas de este TCG, el video sería eterno. No olvidemos que tengo que hablar de otros sistemas de recurso para recién poder centrarme en mitos y leyendas. Solo diré que en Flesh and Blood las propias cartas generan recursos para pagar costes, descartándolas. Dependiendo de cuántos recursos genere, la carta es más o menos fuerte. Quizás en un futuro video pueda hablar sobre este juego y cómo ha innovado con sus mecánicas atípicas a lo que uno suele esperar en un juego de enfrentamientos tipo Magic. Legends of Runeterra y Hearthstone. En lore, los recursos se generan en una progresión del 1 al 10, aumentando en 1 a cada ronda. Este TCG también innova en su forma de jugar, ello porque en Legends of Runeterra no existen los turnos individuales, sino que ambos jugadores participan en acciones de 1 a 1. El maná restante en cada ronda se agregará a un pool específico llamado maná de hechizos, que va del 1 al 3 de maná y que, como su nombre indica, solo puede ser utilizado para jugar cartas de hechizo. Si bien en digital funciona de maravilla, este sistema, que no usa cartas, es tremendamente engorroso en el juego presencial. Es por esto por lo que no recomiendo utilizar un sistema de piedras de maná, como Legends of Runeterra, Marvel Snap o Hearthstone, si está diseñando un TCG físico. Duel Masters, Lorcana y Bakugan. En estos TCG, las cartas que funcionan únicamente como recurso no existen. Cada jugador, para jugar una carta de recurso, debe transformar una carta de su mano de elección en un recurso. La gran ventaja de este sistema es que no bloqueas tu mazo con inútiles cartas de recurso que solo entorpecen la experiencia, sino que en cambio eliges qué cartas de tu mano transformar en recurso. La desventaja es que una tarea simple como bajar de tu mano un recurso en este tipo de juegos puede convertirse en una decisión complicada que suele extenderse durante segundos o incluso minutos. Ahora, imagina esto en cada turno. De todos modos, este sistema es muy efectivo, sencillo e ingenioso. One Piece. En One Piece los recursos son cartas conocidas como Don, las cuales van en su propio mazo específico. Cada jugador juega un Don en su turno desde su mazo destinado a estas cartas. Este sistema tiene la ventaja de que no entorpecen tu mazo. Quizás una desventaja de este sistema podría ser que las cartas de recurso que están en su propio mazo no son en lo absoluto interesantes, solo son Don. Para mí, esta desventaja no es tal, pues priorizo antes la eficiencia mecánica que la estética en este tipo de cuestiones. Ahora que hemos visto superficialmente cómo otros trading card games emplean sus sistemas de recursos, y aunque me hubiera gustado hablar más a profundidad de todos ellos y de otros como Digimon, Dragon Ball o incluso juegos de computador como Inscription, centrémonos en mitos y leyendas. Los oros en mitos y leyendas. Quizás la primera pregunta que nos debamos hacer es la más difícil de responder. ¿Son un problema las cartas de oro en mitos y leyendas? En mi opinión no lo son necesariamente, puesto que este juego ha funcionado por años de esta manera sin pormenores en su gameplay. No obstante, que no tenga problemas aparentes no quiere decir de que no podamos mejorar o pulir este sistema de recursos, pero para hacerlo debemos estudiar un poco más a profundidad cuáles pueden ser sus posibles fallas. 1. La mano inicial. La mano inicial en este juego es enorme. 8 de las 50 cartas de tu mazo es un porcentaje mayor y ello debe ser así porque las cartas de oro forman parte de tu mazo, y sin ellas no puedes jugar. Las manos suelen cambiarse por 3 factores fundamentales de hecho. 1. La distribución de cartas no es la adecuada. 2. No tienes suficientes cartas de oro. O 3. Tienes demasiadas cartas de oro.
El primer caso debería ser el habitual, el resto una excepción. 2. Finalizar. En Mitos y Leyendas, o al menos en la mayoría de sus formatos, robas tu carta del turno al momento de finalizar tu turno. Robar un oro es sumamente poco eficiente, aburrido e incluso frustrante. Si tienes demasiado se siente como no haber robado nada, y si buscas alguna respuesta para el turno oponente, el robar un oro se siente como una bofetada en el rostro directamente. 3. Experiencia. ¿Qué es más frustrante que perder una partida porque no te salió ningún oro o porque no dejabas de finalizar cartas de oro? ¿Qué es más frustrante que esto ocurra en un torneo? En un juego donde las cartas de tu mazo son botadas constantemente por ataques, no es un punto fuerte que pierdas por no robar cartas que jugar, o de plano por no robar cartas para jugar el juego. Perder de esta manera, desde el punto de vista de la experiencia de juego de un desarrollador, es sumamente frustrante, ya que aquí no hay ningún factor de habilidad en medio que pudiera ayudar. Simplemente perdiste por mala suerte, una mala suerte que no es sana, como aquella que te salva o condena con la carta justa en cada partida, sino aquella que puede prolongarse a lo largo de toda esta. 4. Estorbo. En bloque Furia o Furia extendido, los oros no tienen habilidad. En promedio, un jugador debe agregar entre 13 o 15 oros a su mazo de 50 cartas, lo que hace que, evidentemente, estos 15 espacios que podrían ser destinadas a cartas tech, tótems o armas, no sean ocupados porque necesitas contar con los oros. Incluso miremos primer bloque, en donde los espacios de las barajas se encuentran tan acotados porque por lo menos 14 o 15 espacios están destinados a estas cartas de recurso. Ahora bien, si identificáramos los puntos anteriores como problemáticas, ¿cómo podríamos solucionar este asunto? He planeado dos opciones que me gustaría proponer en este video, y quiero saber qué les parecen a ustedes. Pueden agregar también sus propias opciones en los comentarios. 1. Juega y roba. Esta es la más sencilla, y sirve un poco para filtrar la baraja. Cuando juegas una carta de oro sin habilidades de tu mano, una vez por turno, debes robar una carta. Esto evita que finalizar un oro sea una molestia en Furia y Furia extendido, empero ello no soluciona el problema de los espacios en el mazo. 2. Mazo de oros o, como prefiero llamarlo, zona de tesoro. Este mazo de hasta 10 cartas solo puede llevar oros, y hasta una copia de cada oro si es que este tiene habilidad. En la agrupación de cada jugador, ese jugador juega la primera carta de oro en su reserva desde su zona de tesoro. Como solo puede tener una copia de cada oro con habilidad, esto evita abusar de sobremanera de aquellos más poderosos, ya que las probabilidades de juego no te benefician, al menos en el comienzo de la partida, y, además, equilibra el juego de modo que tanto tú como tu oponente disponen de una cantidad equitativa de recursos en cada turno. Recursos que, quien tenga la mayor habilidad, sabrá aprovechar mejor, ya que podrá centrar su estrategia en las cartas que realmente importan, ocupando estos 15 espacios nuevos para variar su estrategia. Con este sistema, las manos iniciales deberían ser de 5 cartas y el mulligan una sola vez, en la que el jugador elige cuantas cartas quiera de su mano inicial, las baraja en su mazo y roba la misma cantidad. Todo esto, claro, antes de comenzar la partida. Pero esto es solo mi opinión y mi experiencia con los TCG, tanto como jugador como desarrollador. ¿Qué les pareció a ustedes este video? Les invito a probar la zona de tesoro en su bloque favorito y verán cómo se aligera la experiencia a la par que anula la frustración de los recursos inútiles. Tengo pensado hablar en un próximo video sobre las cartas de tótem y armas en Mitos y Leyendas y cómo mejoraría estos conceptos. ¿Les parece bien? ¿Qué otro aspecto de la teoría de este hermoso trading card game les gustaría que tratara en otro video? Estoy atento a sus comentarios. Hasta la próxima.